Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Gómez y a continuación voy a exponer la actividad de los cuadros presaberes y el taller presaberes de la materia de violencia y sociedad del tercer periodo. Después, como vemos acá, tenemos el primer recuadro, que básicamente era el pensamiento que nosotros tenemos respecto a la política en Colombia. Y pues lo que yo me basé básicamente fue en las leyes, como podemos ver ahí las constituciones que lo rige por un libro, pues que está inscrito que casi todos los países deben tener su constitución de leyes. También tenemos el juicio, pues el juicio de Colombia, obviamente, y pues la balanza la hice para porque pues ese es como la representación de el juicio que debe ser equitativo y no debe estar inclinado para ningún lado, pero pues eso no, lamentablemente no pasa en este país, ya que la balanza está inclinada siempre a los que tienen más dinero y los que tienen más poder. Siguiendo por acá, tenemos la segunda parte, tenemos el mentefacto y empezamos con la solución del taller. Pues lo que podemos sintetizar del taller, que también podemos contextualizar y resumir, es que nos habla de varios temas. Nos habla primero que todo como de la monarquía y la república, pues en los tiempos que existía el bolivariano, y también nos habla sobre los debates políticos. También nos habla sobre lo que fue el radicalismo en Colombia. También nos habla sobre la descolonización de América, en este caso, que pues básicamente se basó que fue un proceso histórico que ocurrió entre los siglos XVIII y XIX, en las que las colonias europeas y los continentes americanos declararon su emoción y autonomía frente a las potencias europeas. Y pues ya que unos siglos antes habían conquistado sus territorios generalmente y ya después declararon la independencia y ahí prosiguió pues una extensa guerra como la conocemos. Nos habla también de las rutas comerciales mediterráneas que perdieron importancia en el comercio, perdón. Nos habla también nos habla también de lo que fue la violencia, de lo que es la violencia en Colombia, que básicamente para mí la violencia en Colombia, ¿qué se basa? La violencia en Colombia eh, comienza pues mucho antes de 1948, pues también comenzó por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un detonante para que se generara el conflicto civil, que por más de 10 años sumergió al país en un baño de sangre como lo conocemos hoy en día, sin precedentes liberales, y también liberales y conservadores, empezaron una lucha frontal en el campo colombiano que no fue nunca declarada como guerra civil, y pues esta guerra entre liberales y conservadores dejó una marginación de 300.000 muertos y también la migración de muchos de ellos. Esta actividad también nos habla sobre lo que fue la independencia de Colombia, que si no estoy mal y recuerdo, fue gracias al florero, que pues fue como un acto simbólico más que todo, que fue gracias al préstamo del florero. Esta actividad también, por otro lado, nos habla sobre pues los partidos que, como ya lo había mencionado, liberales y conservadores, que el liberal y el conservador son las fortalezas, tienen unas fortalezas similares y unas desventajas. Pues básicamente estos son dos grupos políticos que han tenido su rivalidad, pues bien lo mencioné en el párrafo pasado, desde 1940, del 40 al 50 si no estoy mal, empezaron. También esta actividad nos habla sobre cómo vemos la violencia en Colombia. Entonces, digamos, la violencia en Colombia yo creo que radica muy bien, como lo mencioné antiguamente, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero yo creo que esto básicamente no siempre fue a raíz de eso, sino que esto tuvo que ver mucho más antes. Yo creo que la violencia en Colombia a raíz
nace a raíz de la desigualdad, ya sea como económica, social o política. Si me hago entender, entonces lo que yo quiero dar a conocer es que para mí la violencia en Colombia no es una cosa que se dio a raíz de un asesinato, ni de por decir así, sí, o sea, por no, por lo, no, 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 también los grupos paramilitares y el narcotráfico influyen mucho, pero pues para mí también tiene que ver mucho la desigualdad en este país. Entonces, como lo conocemos nosotros, la desigualdad en este país arraiga desde que crecemos, porque obviamente hay familias, las familias que más tienen poder en este país siempre son las mismas. Entonces aquí no hay como democracia. Y siempre las familias perjudicadas son las de los estratos bajos, porque pues ellas no tienen el poder ni la plata suficiente ni la riqueza para poder hacer valer su palabra, su voz y hasta su propio voto. También la violencia para mí arraiga en Colombia a raíz, pues como ya lo había mencionado, del narcotráfico y de la creación de los grupos al margen de la ley, como lo es las FARC, como lo es el ELN, que pues estos grupos nacen también y pues por eso digo que nace de la desigualdad, porque estos grupos se crearon inicialmente para estar en contra del Estado porque querían un cambio, sí, estaban en desacuerdo con el Estado y pues fue la única manera que encontraron para que el Estado los pudiera escuchar. Lamentablemente pues fue así y pues o sea la única manera que los escuchaban a ellos pues lamentablemente pues fue como lo conocemos la historia, que es a través de guerras, violencia, muertes, bombas, atentados. Por otro lado también tenemos el narcotráfico, que en el narcotráfico también vemos que esto influye demasiado porque si bien nosotros sabemos, en otros países conocen a Colombia como el país de las drogas, el país del narcotráfico, porque nuestra historia ha sido marcada, valga la redundancia mencionar, pero pues ha sido marcada, digamos, por Pablo Escobar, que pues fue uno de los narcotraficantes más violentos en este país y en el mundo de los más grandes. Y pues esto influye mucho porque el narcotráfico en Colombia es algo que siempre ha estado y es algo que pues nunca va a dejar de parar porque sencillamente, digamos, después siempre va a nacer otro capo y otro capo y siempre va a existir el narcotráfico y pues esto es también por la pobreza del país, porque pues obviamente si todos tuviéramos nuestras oportunidades y si digamos un narcotraficante tuviera oportunidades de estudiar desde pequeño y hubiera tenido la igualdad en el país y las ayudas que el Estado le hubiera brindado, posiblemente no hubiera cogido ese rumbo y asimismo no hubiera marcado a nuestro país, porque es que el narcotráfico nos afecta es a todos, porque así como bien afecta a todos con las bombas, con el narcotráfico contra el Estado, porque pues valga la redundancia recalcar que el narcotráfico ha dejado muchas muertes, como lo conocemos casi todos los colombianos, y pues ha dejado una mancha en nosotros. Por otro lado, también aquí tenemos unos dibujos que pues yo quise resaltar. En el primero, pues la violencia, obviamente vemos la agresión de una persona hacia otra, que es algo que también la intolerancia en Colombia es muy grande y yo creo que eso también parte a partir de pues también de la educación, pero también, sí, parte de la educación y las bases morales. Porque aquí en Colombia vemos mucho la violencia de género más que todo, vemos la agresión a las mujeres, como también pues podemos ver la agresión de las mujeres a los hombres, pero pues esto es algo que está mal en nuestro país y pues esto ha llevado muchas muertes. Pues la segunda imagen, quise resaltar la corrupción, que es prácticamente nuestro país como tal. El sistema político de nuestro país está regido por la corrupción y desde los altos mandos hasta los cargos bajos. La corrupción es algo que pues desde antes lo hemos visto, pero no hemos, por así decirlo, tomado fuerzas el pueblo y no hemos hecho nada como para cambiarlo, como para reversarlo y para que nuestro país tenga un cambio y que sea para mejora de todos, obviamente, porque nuestro país siempre ha estado manchado por drogas, por escándalos, por sangre, también por la violencia, nos hemos destacado, entonces pues eso es algo que hay que cambiar.
Muchas gracias, esto sería todo.